Nuestra vida deja un surco, deja huella. Todo lo que hacemos se marca en nuestra vida y se marca muchas veces en la vida de otros. Un ejemplo, desde que entramos a la primaria o desde el kinder, les empiezan a enseñar la historia de México. Y desde que están chiquitos les enseñan que el 12 de octubre Cristóbal Colón descubrió América, y les enseñan que quién fue Benito Juárez y los niños héroes. Entonces, desde chicos les enseñan lo que es la historia, les enseñan las vidas de gente que dejó algún legado, algún ejemplo, también algunos malos ejemplos. Y es igual nuestra vida en la palabra. Nuestra vida siempre va a dejar una huella, un surco, una marca en la vida de cada uno de los que nos rodean, o también en nuestra propia vida. Y la Biblia es muy sabia, y una palabra que a mí siempre me ha gustado mucho viene en Gálatas capítulo 6, vamos desde el versículo 7. Quienes lo tengan dicen amén. Y si de la pantalla ya lo tiene, dice amén. Amén. Dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser ¿qué? Burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí Pablo empieza a hablar en términos de alguien que siembra. Pablo empieza a hablar en términos como si estuviera con puros agricultores. Habla de sembrar y cosechar. Y a veces pensamos que cuando usamos la palabra de sembrar solamente es el dinero o cosas materiales, pero no. La Biblia aquí dice todo lo que el hombre sembrare. O sea, no dice nada más en el dinero o nada más en las cosas materiales. Dice todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y aparte, esto se ha hecho un dicho muy usado: lo que siembras cosechas. No, fíjate que aquella le fue así, esa, lo que siembras cosechas. Jesús hizo muchas referencias de otras. Cuando Pedro le corta la oreja a un soldado romano, Jesús le sana la oreja y le dijo: Pedro, el que a fierro mata, a fierro y muere. O sea, si tú andas con armas, si tú hieres a alguien, alguien va a venir a herirte. Ten cuidado, Pedro. ¿Y qué pasa? Después a Pedro lo vivieron maltratando por causa del evangelio, porque Dios estaba con él, la unción estaba con él, pero Pedro pagó sus errores. También la Biblia dice en Proverbios capítulo 30, y también es la referencia, hace muchas referencias que todo lo que el hombre sembrare cosechará, aún en otras palabras. Pero fíjate lo que dice Proverbios 30. No lo leamos, te lo voy a decir. Dice: el que bate fuerte la leche saca mantequilla, y el que se suena fuerte las narices le sale sangre. O sea, impresionante. O sea, la Biblia te está diciendo: tus hechos siempre van a traer consecuencias. Si te suenas fuerte la nariz, dice, te sale sangre, y si bates mucho la leche, sacas mantequilla. ¿Qué te está diciendo? Ten cuidado con lo que tú haces, ten cuidado con lo que tú dices, ten cuidado cómo tratas a la demás gente, ten cuidado qué es lo que tú estás haciendo en tu trabajo, en tu escuela. Es un ejemplo de escuela. Hay gente
que no estudian todo el semestre, o todo el tetra, o todo el año, y 2 días antes del examen se pone a estudiar como loco y a pedir guías y que alguien le explique para pasar al examen, cuando todo tu año, semestre, tetra, trimestre, lo que tú quieras, nunca estudiaste? O típico, en el fútbol americano, oye, van 3-0 y después en los últimos 15-20 minutos se avientan todos para adelante y en los cambios hacen puros delanteros, los que van en 0, para ver si meten a los últimos 10 minutos los 3 goles de perdido para empatar. Lo que no hiciste en todo el partido, quieres hacerlo en 10 minutos. ¿Y qué pasa? No se puede. Rara vez se dan esos resultados. Pueden darse. Y la Biblia aquí dice, volviendo a Gálatas 6:7, yo quisiera que pudiéramos ir viendo versículo tras versículo. En el versículo 7 dice: no os engañéis. Bien, no os engañéis. No dice no engañes. No os engañéis, o sea, a ti mismo. O sea, no te hagas a loquito. Dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos a pararnos aquí. Aquí la Biblia dice: no te engañes tú mismo. No, por favor, no seas ciego. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Todo lo que él hace, todo lo que tú y yo hacemos, eso vamos a cosechar. ¿Y qué pasa? Yo te voy a poner un ejemplo. Si tú y yo sembramos unas semillas de naranja, no van a salir tomates. Si tú y yo sembramos un hueso de durazno, no van a salir aguacates. Tú siembras una semilla de durazno y tiene que salir un árbol de durazno. Ahora hay que ver que dé fruto, pero definitivamente la planta, la estructura va a ser un durazno, ¿sí? Tú tienes borreguitas y dejas que se apareen los borreguitos con las borreguitas y tú dices: ojalá y salgan caballos pura sangre. No puede ser. ¿Por qué? Porque son ovejitas. Tú tienes conejitos y vas a reproducir conejitos, por repente dices: ojalá que ahora este año que se estén apareando ya no salgan conejos, salgan puros hámster. Tampoco. Entonces la Biblia te dice, es muy claro, todo lo que tú haces tiene una repercusión. Todo lo que tú y yo hacemos, siempre vamos a dejar un surco. ¿Y qué pasa? Ahora yo quiero aterrizar primero en este versículo. A veces como cristianos, como seres humanos, como adultos, como jóvenes, no pensamos muchas veces lo que estamos haciendo, y a veces nunca pensamos que más adelante lo que tú y yo hacemos y como tú y yo actuamos, más adelante, un kilómetro que sigue, eso mismo vamos nosotros a alcanzar. Y estábamos viendo la otra vez con Abraham, cuando Dios le promete el hijo a Abraham y a Sara, ellos se desesperan. Entonces le dice Sara a Abraham: oye, esposo, ¿sabes qué? Pasan los años y yo no me embarazo y no puedo tener bebés. Entonces, ¿qué tal si tú te acercas a mi sierva y me dan un hijo? Y Abraham lo hace. ¿Qué pasa? Dios les había prometido un hijo. Ellos ven que no viene en el tiempo que quieren. Entonces, en aquel entonces no había reglas sociales tan estrictas o alineadas. Y Abraham va y se acuesta con la sierva de su esposa, con aquella que le ayudaba en los quehaceres, y tienen un hijo y se llama Ismael. Ese hijo era hijo de Abraham. Dios había bendecido a Abraham. Entonces Ismael tenía la bendición de Abraham de rebote. Pero ¿qué pasa? No en el lineamiento divino. Y después José, la descendencia de Abraham, cuando sus hermanos lo echan a una cisterna, dice que viene una compañía de ismaelitas, hijos de aquel hijo de Abraham, descendientes de ese hijo de desobediencia, y lo compran. O sea, ¿sabes qué? Ahora compran, le ponen valor a la descendencia de su papá. Ahora él es esclavo del mismo error que años atrás él cometió. Y hoy en día hay muchos cristianos que a veces estamos cosechando errores y situaciones difíciles, de los cuales en nuestro pasado
no atendimos. Y ese es un grave problema. ¿Y qué pasa? Y a veces queremos, con un par de meses, hacer bien las cosas, queremos que ya empiece la cosecha a cambiar. Hace tiempo yo conocí a un hombre que él venía de un divorcio. Este hombre un día llegó a su casa, no podían tener hijos, y cuando llegó, lo primero que vio entrando, su esposa era arquitecta, y no sé si los arquitectos de hoy todavía usen eso, pero estaban esas mesas grandotas, así inclinadas, y cuando entró no vio la mesa, dijo: ¿me robarían? ¿No robaron? Pero entonces entra a su recámara y ve todo volteado y dice: sí, no robaron. Pero él se da cuenta que lo único que faltaba era la ropa de su esposa, las pertenencias de su esposa. Entonces él empieza a hablarle por celular. Empezaban los celulares de moda y él empieza a hablarle por celular y no le contestaba, lo tenía apagado. Y él empieza a hablarle, va y la busca a la casa de sus suegros, papás de su esposa. Y los papás le dijeron: mira, nosotros no queremos meternos, no queremos hablar contigo, nos pidió ella, pero bueno, díganme si está bien lo que pasó. No, sí está bien. Díganme si está aquí. No está aquí, pero está bien. Ella no quiere estar contigo. Y para él fue un choque emocional tremendo. Después de meses le llega una demanda de divorcio y ellos terminan desafortunadamente en un divorcio. Y eso este hombre le pegó y no se podía levantar. Él vivía triste. Y un día hablando con él, yo le digo: mira, se me hace muy raro. Yo llegué a conocer un poco a la familia de ella, a ella. Era una familia con muchos principios, una buena familia. Ella era una buena mujer. Y digo: se me hace muy raro la actitud de esta mujer. Y un día, ministrándolo, él empezó a decir tantas cosas que hizo y que le hizo esta mujer. Y realmente él nunca valoró a esta mujer. Y eso fue lo que ella le puso en una carta. Semanas después, o días después, le dijo: fulanito, discúlpame por no haberte dado una explicación, y discúlpame por no haber esperado que llegaras, pero la verdad, si no, no me hubieras dejado. Pero tú nunca, para ti nunca tuve un valor, para ti nunca me mostraste que yo era importante para ti, y por eso hoy, ese día tomé esa decisión. No quiero saber nada de ti. Y cuando él empieza a platicar, él abre su corazón y dijo: sí, cometí muchos errores. Dijo: es más, simplemente mi esposa nunca supo cuánto gané yo. Ella me decía: ¿cuánto ganas, fulanito? ¿Qué te importa? Oye, yo nomás quiero saber, soy tu esposa, no tengo por qué decirte. Dice: los sábados me levantaba y ni le avisaba, me vestía, me iba a la casa de mis papás y me decía: oye, pues te hubieras levantado, me hubieras dicho que si yo quería ir. No, ¿para qué? En total, él nunca la valoró. Él quiere volver a empezar una relación con otra mujer que conoce. Y después se enamoran los dos, empiezan a tener una relación y se van a casar. Pero él me decía: ¿sabes qué, Eric? Estoy pagando la misma moneda. Ahora yo estoy bien enamorado. Y la verdad, yo ahora, aquella mujer jamás le llevé una flor, a esta mujer le he llenado de rosas, a aquella mujer jamás le regalé esto, a esta mujer pero ahora ella es como yo fui con aquella mujer. Entonces le dije: mira, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Bueno, pero es que estos 4 meses con ella, yo he sido diferente. Bueno, vendrá el tiempo donde tú empieces a cosechar. Ojo, la cosecha por lo general no la tenemos en la tierra donde sembramos. Te voy a poner un ejemplo personal. Yo trabajé mucho en una empresa y trabajé muy duro y nunca pude obtener los beneficios de los cuales yo pienso que hice.
Pero cuando vino otra empresa y empecé a trabajar en ella, una vez mi esposa me dijo, cenando, fíjate, lo que allá nunca pudiste recibir, Eric, aquí lo recibes tan fácilmente. Y ahí me sonó la campanita. Y dije, cierto. Muchas veces en la tierra donde sembramos, no obtenemos la cosecha, pero Dios siempre te va a retribuir lo que tú sembraste. El problema es que aquí tú entiendas y disciernas que tú debes de saber qué es lo que estás sembrando hoy en tu vida en las diferentes áreas tuyas. ¿Por qué? Porque Dios dice, no te engañes a ti mismo. Dios no puede ser burlado. ¿Qué pasa? Aquí te está diciendo, espérame. No con unas cuantas obras o con algo que tú empieces a hacer, tú ya vas a querer engañarme. Tú y yo muchas veces tenemos una ristra de nuestra vida anterior que desafortunadamente está cobrando los intereses. Ojo, pero hay buenas noticias. La Biblia aquí es muy tajante y en varias ocasiones dice, todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Pero Oseas dijo algo increíble. Le dijo a Dios, acuérdate en tu juicio, Señor, acuérdate de tu misericordia. ¿Qué pasa? Cuando tú y yo estamos en Jesús, estaremos cosechando cosas que a veces hemos cometido, que hemos sembrado en nuestro pasado. Pero cuando estamos cosechando cosas amargas, llamémoslo así, Dios siempre va a venir a fortalecer tu vida y ayudarte a salir rápido de esa cosecha que tú, de esa siembra que tú hiciste. Dios no te va a dejar y para que aprenda y ahora dale más duro. No, cuando Dios ve que tú y yo tenemos un corazón arrepentido, que queremos cambiar, que las cosas queremos hacerlas correctas, Dios con su misericordia, como dijo Oseas, en tu juicio, acuérdate de tu misericordia. ¿Qué pasa? Dios te va a sacar. Te voy a poner un ejemplo y que casi todos caemos con las deudas. ¿Cuántos tenemos deudas que le hemos pedido a Dios que nos ayude a salir de ellas? Pero jamás le pudimos preguntar si era de Dios adquirir eso a crédito o usar una tarjeta. ¿Qué pasa? Los intereses de ellos es la cosecha de lo que tú hiciste, que Dios va a suplir y va a multiplicar y va a sanar nuestra economía para que salgamos de ello, pero la cosecha no te la quita nadie. Pero fíjate lo que dice el siguiente versículo, el 8: porque el que siembra para su carne, y aquí empieza la clave, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y te voy a poner un ejemplo que viene en Hechos capítulo 5. Dice que los que siembran para la carne siembran corrupción, y en otras Biblias dice siembran para muerte. En Hechos 5 y dice, pero dice que los que siembran en el Señor, los que siembran buenas cosas, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces en Hechos capítulo 5 hay un ejemplo de una pareja, servía al Señor, estaban metidos en la obra, y dice el versículo 1: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró y murió.
Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, o sea, con puntos y comas la Biblia te está diciendo, pasando 3 horas, sucedió que entró ahora su mujer. No sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron igualmente que al esposo, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El versículo 4, quiero que lo leamos, dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Qué pasa? La iglesia del Señor estaba creciendo. La iglesia del Señor estaba en expansión. Jesucristo había sido crucificado, había resucitado y acababa de haber ascendido al cielo. Jesús ya no estaba como discípulo. Y la iglesia, los hombres que seguían a Jesús por primera vez le decían cristianos. Por primera vez se empezaban a reunir en otras partes que no eran sinagogas. Se reunían en casas, se reunían en campos, pero empezaron ahora a hacer templos, no sinagogas, un templo. Y empezaron a recaudar recursos. Y el problema es que Ananías y Zafira decían, hay un terreno que lo vamos a vender, por ejemplo, 500,000, y lo vamos a dar. Y cuando llegan, dicen, no, pues no, por 500, por 400, y lo dan. Y le dice a su esposo, pero dice que se combinó con su esposo, vamos a decir que 400. Y el apóstol dice, bueno, ¿por qué prometiste algo? Al venderla no era tuyo el dinero, mejor te hubieras quedado con él. Y no, es mentira. No siempre se engaña. Y le dice en una Biblia parafraseada, ustedes lo pueden leer, dice, mejor no hubieras prometido, tú hubieras dicho lo que querías dar. Ellos quisieron sembrar en su carne. O sea, ellos quisieron ir a la iglesia y sembrar, pero en su carne. Ojo, y aquí no estamos hablando de dinero, aquí estamos hablando del corazón de la gente. Y dice que cayó muerto. Entra la esposa y le pregunta lo mismo, allá echa la misma mentira y también cae muerta y la saca. O sea, sembraron en la carne, y dice Gálatas, que el que siembra en la carne acarrea muerte. Y no te quiero asustar de que si has acarreado cosas malas, que si has sembrado cosas malas, vas a morir. Físicamente no, pero espiritualmente estás muerto. Pero dice que los que siembran espiritualmente, dice, ellos siembran, ellos cosechan vida eterna, vida. Pero ahora te voy a poner otro ejemplo. Josué era un muchachito que nació en el desierto. Josué era un muchachito que nació en la prueba con el pueblo de Dios en el desierto. Y cuando él fue creciendo, él vio ejemplo varios líderes. Uno era Moisés, el otro era Aarón y el otro era María. Vimos el discipulado que pasó con Aarón y María. Y Josué pudo escoger ser como cualquiera de ellos. Pero Josué no fue como ninguno. Solamente él tomó lo bueno de cada uno y lo malo lo quitó de su vida. Dice la Biblia que Josué siempre andaba con Moisés. Y cuando Moisés se metía al lugar santísimo, al tabernáculo, Josué esperaba sentado fuera. Y dice que cuando Dios habló con Moisés y le dijo, sube al monte y yo voy a hablar a ti,
Y dice que Moisés iba al monte y Josué lo siguió. Pero Dios le dijo: espérate, Moisés, vas a subir al monte, no quiero que subas a nadie. Y checa que no suban ni animales. Quiero que vengas tú solo. Le dijo a Josué: quédate aquí sentado, ahorita vengo. Josué dijo: ok. Y subió allá Moisés al monte. ¿Sabes cuánto se tardó? 40 días. Digo: Josué, ahorita vengo. Y cuando bajó el pueblo, habían levantado un becerro de oro y habían pecado. Y quiebran las tablas y habla con Dios y dice: Dios, vuelve a subir porque quiero volver a hablar contigo. Y Moisés vuelve a subir y vuelve a decir a Josué: ahorita vengo, quédate aquí. Y se vuelve a quedar otros 40 días, 80 días. Y Josué, Dios estaba hablando a Moisés, pero Dios estaba formando a Josué. Josué sembró obediencia. Josué sembró perseverancia. Josué sembró fe. Josué sembró tantas y tantas cosas. Ojo, que a la hora de entrar a la tierra prometida, el único esfuerzo que él hizo para entrar, y sobre todo entrar y gobernar a esa nación, fue tomar al pueblo y decirle: vamos por aquí. Moisés anduvo 38 años en el desierto, y en los últimos 2 años lo único que hizo fue empezar a entregar al pueblo. Josué lo tomó y se metió. Como les he dicho en otras prédicas, Moisés trajo el balón toda la cancha y todo el partido, y a la hora de meter el gol lo falló. Vino Josué en el último minuto y lo metió. Pero ¿qué fue lo que permitió que Josué hiciera eso? Ojo, y la obediencia, la siembra de Josué, no solamente bendijo a Josué, sino también trajo bendición para todo el pueblo que lo venía siguiendo. O sea, que cuando tú y yo sabemos sembrar, cuando tú y yo sabemos actuar, cuando nuestra vida trata de hacer lo recto delante de Dios, no solamente esa siembra va a traer bendición a tu vida, sino va a traer bendición a la vida de muchos que te rodean. ¿Qué pasa? Josué les dijo a todos: vengan y participen conmigo, vengan y entren conmigo. La prueba está: el pueblo de Israel que salió de Egipto, los que salieron con Moisés, ni uno entró a la tierra prometida. Dios le dijo a Moisés: ¿sabes quiénes van a entrar? Aquellos que nacieron en el desierto. Nacieron en el desierto, en la prueba, pero con mentalidad libre. Aquellos eran esclavos, salieron libres, pero nunca dejaron la mentalidad de esclavo. Siempre estuvieron sembrando esclavitud. Entonces el que siembra en la carne dice que cosechará muerte. Lo que ellos sembraron, siempre fueron sembrando en el desierto, en la carne, y lo que trajo a ellos es que en el desierto se quedaran en muerte. Ojo, tu vida y mi vida debe de entender que es el tiempo de empezar a sembrar en tu vida y en la vida de los demás la palabra de Dios. Tu vida no va a cambiar si hoy no te empiezas a detener y empezar a cuidar qué es lo que tú estás sembrando. Dice el versículo 9: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Vamos a leerlo de nuevo. Los apirales, que si pasa por favor. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, dice, segaremos si no desmayamos. ¿Qué te está diciendo aquí? No te canses de bendecir a otros. No te canses de hacer lo recto. No te canses de hacer lo correcto. No te canses de hacer las cosas de una forma legal. No te canses de hacer las cosas a las formas y maneras mías. Dice, porque aunque tú pienses que no lo vas a obtener, va a llegar su tiempo, va a llegar el momento. Y a mí me llama mucho la atención que había un hombre que tenía una maderería en Chihuahua. Este hombre era un tirano con sus empleados.
un buen día conoció a Jesús, pero siguió siendo el mismo tirano. Y un día Dios le habló en la intimidad. Él estaba por dormirse y le prestaron una película cristiana en VHS. Pues no había cines. Eran las primeras películas cristianas que salían. Y era una película de una parábola de un mayordomo. Y Dios le habló a su vida. Y dice que dijo, ¿sabes qué? Él pensó y dijo, Señor, tú me estás hablando y tú quieres que yo corrija mi vida. Mañana yo voy a ir y voy a hablar con mis trabajadores y voy a hacer un pacto con ellos y voy a cambiar. Y dice que él se levantó en la mañana y dijo a su esposa, ¿sabes qué? Tenían gente que les ayudaba en la casa. Dijo, yo quiero que hoy tú hables con las personas que sirven aquí en la casa y te pongas a cuentas con ellos. Hemos sido unos tiranos con ellos. Dijo la mujer, ¿qué? No, mejor no más cambios. Voy a empezar a cambiar, pero no hablar con ellos, me da vergüenza. No, dijo, habla con ellos. No, dijo, mira, déjame pensar, déjame orar. Sí, fíjate que Dios me había estado hablando también. Y yo siento que he sido una mujer necia con ellos. Pero como que reunirlos y decirle, oye, discúlpenme o algo, o decir, voy a cambiar, voy a tratar diferente. Es más, necesito primero ver si puedo hacerlo, porque he sido acostumbrada a ser así. Mis abuelos eran así con los trabajadores, mis padres eran así, y yo ahora también soy así. Dijo, no, tú tienes que hablar con él. Tú te dijo, dame tiempo. Él llegó, dice que él venía orando y entró, le abrieron el portón y entró a la maderería. Dice, yo venía así, pero cuando yo entré por el portón, mi gesto otra vez se endureció, como que otra vez tomé mi papel. Entonces le dijo a su secretaria, fulanita, ahorita voy a hablar con todos ustedes. Usted nos dice, sí. Transcurrió el día y la secretaria dijo, oiga, señor fulanito, iba a hablar con todos nosotros mañana. Y seguí siendo igual. Algunas cosas cambié. Al día siguiente le dijo, llegó en la noche y le dijo a su esposa, ¿qué has pensado? No, sí, dice, tengo que cambiar, pero no sé si tenga que hablar con ella. A lo mejor voy cambiando. Dijo, fíjate que yo también pensé lo mismo. Yo voy cambiando, pero hoy quise hablar con todos y es que aquel por el montacarga sigue igual. O sea, no, es que lo que te digo, mejor no hablar, ir cambiando. Bueno, perfecto. Dice que en la noche Dios le habla y le dice, fulanito, yo no te dije que hablaras con ellos, pero sí te dije que cambiaras. Pero tú me prometiste hablar con ellos y ahora me cumples. Digo, yo nunca pensé que Dios hablaba. Dijo, no. Es que eso le dijo él a su esposo. Bueno, realmente Dios no me dijo habla con ellos. Yo pensé viendo la película, pero sí siento que me dice que cambie. Y Dios le dijo, yo no te dije que hablaras con ellos, ni te dije que le dijeras a tu esposo. Yo te dije que cambiaras con ellos. Yo le digo, no, estoy bien, pero tú me prometiste y tú le dijiste a esa mujer que ibas a hablar, y tú le diste el consejo a tu mujer. O sea, predicas lo que no haces. Y despierta a su esposa, fulanita, no, por favor. Y él estaba llorando. Dice, yo me hinqué y estaba llorando, pidiendo perdón. Dijo, ¿sabes qué? Hoy Dios me vino a hablar y me dijo esto. ¿Cómo Dios te va a hablar? Aparte tú y yo tenemos muy poquito. No, Dios me habló. No sé si lo estaba soñando, no sé si estaba yo despierto. Dios me habló y me dijo esto. Le dijo, mira, ¿sabes qué? Habla con el pastor. Entonces dice que él fue a buscar a su pastor y no estaba, y estaba la esposa. Dijo, pastora, es que yo necesito hablar con el pastor. Dijo, no, él viene esta mañana, él anda en Ciudad Juárez. Dijo, bueno, ¿sabe que necesito hacer una consulta a usted? Y él le platica el problema, pero no le dice lo que Dios le dijo. Nada más dijo, así. Pero ¿sabe que mi esposo y yo hemos pensado no hablar con ellos,
sino solamente ir cambiando. Y la esposa dijo, no, está bien, perfecto, me parece bien. Dijo, ¿verdad que está bien? No, está bien, ve cambiando. A lo mejor no hables con ellos porque también se te puede montar. Dijo, exactamente. No, entonces fue mi carne. Pero dice, la esposa se mete en ese testimonio, la esposa del pastor. Dice que este hombre va y abre la camioneta y le dice el Señor a ella, no prometas si no vas a cumplir. Es Eclesiastés. Porque Dios no se complace en los que prometen y no cumplen. Dice que la esposa sale y dijo, no, espérate. Perdóname. Aquí el problema no es que Dios te dijo que hablaras con ellos. El problema es que tú se lo prometiste. Y esta es cuestión de siembra y cosecha. Hoy siembra fidelidad con tu palabra, Dios. Él va con su esposa antes de ir a la maderería y le dice, fíjate lo que sucedió. Entonces dijo, no, sí. Bueno, yo hablo con ellas y tú hablas con ellos. Cuando él llegó a la maderería, dijo, voy a hablar con todos ustedes en la tarde. Llegó la tarde y los citó a todos y les dijo, ¿saben qué? Pues hay que echarle ganas. Miren, yo les prometo que voy a ver cómo ayudarlos, pero hay que echarle ganas. Ya basta de andar cometiendo. Y no hablo con ellos. Y llegó y dijo a la esposa, oye, mi amor, ¿hablaste con ellos? No pude, es que fíjate que salí, después se me olvidó no sé qué, me tuve que volver. Puras barras. Dice que él se va y se mete al baño en la mañana, se estaba bañando. Y una niña chiquita de 2 años traía una Biblia nueva. Y su hija de 2 años y arrancando las hojas. ¡No! ¿Por qué le dieron la Biblia? Ven, muchacha. Y la niña le da una hoja. Ven, papá. No, me quebraba. Mira. Y le extiende la hoja y la pone. No prometas a Dios si no vas a cumplir. Porque Dios no se deleita en los insensatos. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. La niña arrancó la hoja que justamente Dios estaba tratando con la vida de esta mujer. Y fue y le habló a su esposa y dijo, mira, ¿y sabes qué vamos a hacer? Hoy no voy a salir de esta casa hasta que tú y yo hablemos con las 3 personas que trabajan en nuestra casa. Y después tú y yo vamos a salir y hablar con los que trabajan conmigo. Dice que ellos hablaron. Y luego me dijo, la verdad, ya nos íbamos a ir, pero veo que nos tenemos que quedar. Y fue a la maderería y habló. Dice, tenía 16 empleados. Y hablé con todos ellos y mi esposo. Pero cuando terminé, Dios me dijo, ahora bendícelos. Y los bendije. Ese hombre ahorita es uno de los madereros más fuertes de todo México. También tiene agencias de camiones de maquinaria agrícola. Tiene ferreterías muy fuertes en varias partes del país. Él se preocupó de empezar a sembrar lo correcto con Dios y a pactar lo correcto con Dios y cumplir. La Biblia dice, no te mientas a ti mismo, no te engañes. Aquí es cuestión de fe y cuestión de palabra, de que tú y yo seamos obedientes a Dios. El que tú y yo podamos entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué pasa? A veces no entendemos por qué suceden cosas que no nos gustan en nuestra vida. Y dices, ¿por qué, Señor, si te estoy buscando? Y te dice Dios, espérame, es que ese es el kilometraje. Ahorita estás pasando los baches del kilometraje cuando no me buscaste. Pero vendrá el kilometraje
donde es el tiempo que tú me estás buscando. Mi hermano, hoy es el tiempo que tú inteligente y sabiamente le digas a Dios: hoy empiezo a sembrar en mi vida cosas de bendición. Señor, si he tratado mal a gente, hoy voy a ir a tratarla bien. Hoy voy a ir a bendecirla. Señor, si en mi trabajo no he sido diligente, a partir de hoy empiezo a trabajar diligentemente. Señor, a lo mejor te pedí por un trabajo y cuando me lo diste decía: hoy, mañana es lunes, y hoy deseo que sea un lunes y tener un trabajo. Perdóname, Señor. Señor, si me he quejado de mi esposa o de mi esposo, y a veces otra gente admira más a tu esposo o a tu esposa que uno mismo que lo tiene al lado, perdóname, Señor. Porque dice la Biblia también en Proverbios que Dios no se deleita de los ingratos. Jesús mismo cuando sanó a 10 leprosos, dice que solamente uno regresó a darle gracias. Y Jesús dijo: ¿dónde están los otros 9? No eran 10 los que sané. Mi hermano, es el tiempo de empezar a agradecer a Dios por lo que tienes. Y es el tiempo de agradecerle a Dios aún por lo que no ha llegado a tu vida, porque eso te está formando. Mi hermano, desde hace un mes y medio Dios me ha estado hablando constantemente diciendo: hijo, la prueba que estás pasando no te va a acabar, sino te va a fortalecer y a pulir en tu vida. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Las pruebas que pasas no te van a acabar, te van a fortalecer, te van a venir puliendo para que tu vida sea más perfecta delante de Dios. Mi hermano, Dios no está buscando gente perfecta. ¿Por qué? Porque entonces no habría nadie que estuviera ministrando en una iglesia, ni sirviendo a Dios. Todos estamos llenos de errores, y Pablo dice algo que a mí me llama mucho la atención. Dice que estamos rodeados de debilidades. Pero la Biblia dice en el último versículo que leímos, el versículo 10: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la casa. O sea, la Biblia te está diciendo, el Señor te está diciendo: enséñate a ser de bendición a los demás. Enséñate a servir sin esperar nada de la gente, sino de Dios. Espérate a servir. Tú sirve al Señor esperando que yo soy el que voy a retribuir tu vida. Mi hermano, la verdad es un tiempo que tú y yo hoy debemos de tomar y decir: ¿qué es lo que es sembrar? Mira, a mí me llama tanto la atención. Nosotros conocimos unas personas que tenían un negocio muy informal, pero muy próspero, y entraba dinero por montones todos los días. Pero este hombre empezó, él compraba de contado y vendía de contado. Empezó a comprar a crédito y empezó a venderle a algunos a créditos. Pero a los que les pedía crédito nunca les pagaba. Tenía crédito un mes, les pagaba 6, 8 meses. Y a uno de ellos fue a mí, que me pagó hasta un año. Y hacía compras grandísimas, porque tenía realmente un volumen de venta muy fuerte. Pero él dijo una vez una cosa. Dijo: no, ya les voy a empezar a pagar a todos. Dijo: porque vino un amigo mío y entendí que estaba haciendo algo mal. Dijo: yo empecé a quedarles mal a ustedes y me empezaron a quedar mal a mí. Pero yo le quedé mal a varios de ustedes y eran como 2 millones. Pero a mí me deben ya como 5. Y no me pagan. Pero ¿sabes cuál fue la cosa? Que él les pagó, nos pagó a todos. Y decía: y sabes que yo casi no he recuperado. Y decía la esposa: hay que aguantarle, porque ellos son de rancho, hay que aguantarle. Un buen día él fue recuperando. O sea, ¿qué pasa? Tú no pagas, no te pagan. Tú no amas, no te aman. Tú tratas mal, te tratas mal. Tú no trabajas, el trabajo no va a ser de bendición. Así es. Tú en lugar de orar te duermes, Dios va a estar dormido cuando tú ores.
acabamos de leer. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y todo es todo. Todo. No está hablando de dinero, está hablando de tu vida y de mi vida. ¿Cómo estamos sembrando hoy? ¿Estás enojado con alguien? Haz la prueba. ¿No te llevas bien con alguien? Haz la prueba. Empieza a tratar bien. Empieza a tratar bien. Ten atenciones con esa persona para que veas que se tardará, pero él también va a empezar a cambiar. O si no, a lo mejor se retira, pero en lugar de esa persona Dios pone otra donde tú vas a recibir lo que diste. Acuérdate, a lo mejor siembras en una tierra y esa tierra no te da, pero te viene en otra tierra. Entiéndelo bien. Mi hermano, hoy es el tiempo que Dios quiere restaurar nuestras vidas. Amén. Hoy es el tiempo que Dios quiere poner en cero tus deudas con Él y decir, vamos a volver a empezar. ¿Cuál es la siembra que has tenido hoy en tu vida? ¿Cómo has tratado a la gente que te rodea? ¿Cómo has sido tú con Dios para que tú puedas pedirle a Dios que Él sea contigo? ¿Cómo has sido? Entiéndelo bien. Hoy tienes que pensar si tu vida realmente ha estado invirtiendo en Dios, con oración, con ayuno, lectura de la palabra. La semana pasada me dijo una persona algo tan loco, tan equivocado. Yo le dije, tú tienes que tener una comunión con Dios. Dijo, ¿y cómo le hago? Tienes que orar, leer la Biblia, ayunar, perseverar en Él. Dijo, no, Jesús ya oró y ayunó por todos. Esos son los sacrificios de Jesús. Ahora nosotros ya no tenemos que andar haciendo eso. ¿Quién te enseñó eso? No, yo lo leí, no me acuerdo dónde. Es el principal error. Una vida cristiana totalmente cómoda. O sea, Dios, me tienes que bendecir porque me tienes que bendecir, porque yo soy Cruz Treviño Martínez de la Garza. ¿No? Dios te bendice porque eres su hijo. Pero también dice la Biblia en Lucas, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Porque el que no es fiel en las riquezas injustas, o sea, en lo normal, dice, no va a ser fiel en las riquezas del reino. Y el que no fue fiel con lo ajeno, nunca será fiel conmigo. Dice, y nunca tendrá su propia tierra. O sea, lo que tú siembras conmigo, yo lo doy. Pero si tú no siembras conmigo, si tú no fuiste fiel en lo ajeno, ¿cuándo tendrás lo propio? Pues ponte a cuentas con Él. Te lo digo en el amor del Señor. Mi hermano, yo estoy aquí y te comparto esta palabra. Te voy a decir por una cosa, porque Dios me habló ayer con esta palabra y me dijo, Eric, y yo estaba orando y Dios me dio una visión y vi una tierra. Y dije, ¿qué es eso, Señor? Y dice, esta es tu vida. Y después vi un tren. Y dije, ¿qué es ese? Y pues es el tren de la vida donde tú vas. Y le dije, ¿eso qué es? Digo, yo quiero que tú te asomes a ver el campo que es tu vida y me digas qué es lo que tú encuentras ahí. Y dice, no, gracias. Porque hoy tú tienes que empezar a hacer una cosecha fiel, una cosecha sana. Hoy en tu vida tú tienes que empezar a cosechar. Y te voy a poner un ejemplo bien claro. Te voy a poner un ejemplo bien claro. Y seamos, hoy te voy a pedir que todos seamos sinceros con lo que voy a hacer. Levante la mano hoy si alguien ha estado atorado con otra persona, familiares, amigos, trabajo, que no te cae bien o tuviste problemas. Todos. ¿Qué es lo que ha salido de tu boca para esa persona? O lo peor, hay personas que te
te han bendecido y aún así tú no hablas bien de ellos. Pues pronto hablarán de ti lo mismo o peor. Ojo, también, un punto que se me olvidaba: la cosecha siempre es mayor que la siembra. Tú siembras una semilla de naranja y no sale una naranja. Para empezar, cada naranja trae un montón de semillas y cada árbol trae un montón de naranjas. Tú siembras, mi mamá, esta flor. Mi mamá, en una cucharita, creo, algo así me dijo, más o menos así me dijo, tiró unas cuantas semillas de tomate en una tina. Y ahora tiene una planta que le da como 5 tomates diarios. Y el domingo hasta me dio tomate. Fui por ella, digo, puro tomate guajo. Y ella no tiene la tienda al frente. Tú tiró 5 semillas, más o menos así. La planta da como 5 tomates diarios. Bueno, son 5 tomates maduros diarios. Salen más, pero más o menos son los que maduran al día. Pero cada tomate trae un montón de semillas para volver a sembrar. Entonces a veces hay gente que nos ha hecho daño y hablamos mal de ella. O hay gente que hasta nos ha hecho bien y hablamos mal de ella. Empieza a bendecirlos. Yo le dije, Señor, ayúdame a bendecir a las personas. El día de hoy en la mañana me estaba bañando y me acordé de una persona, un jefe que tuve yo hace tiempo, que realmente me perjudicó algún tiempo, pero después Dios me dio la victoria. Y él me dijo, yo te quiero molar. Y yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Hoy lo bendigo, Padre. Bendice su vida, su familia. Yo no sé si es más, era de edad avanzada. Yo no sé si aún viva. Él vive lejos en Guadalajara. Pero si él todavía está en esta tierra, bendícelo, Padre. Bendice su matrimonio, estaba por desquebrajarse. Empieza a ver que tu boca hoy empiece a abrirse para hablar de él. Así es el tiempo de corregir nuestra vida.